Bienvenido a un nuevo video sobre procesadores de Intel y AMD. Esta es la edición de procesadores Xeon de AliExpress, procesadores de servidor que están usados y descatalogados. Y cuando digo Xeon me voy a referir a toda la gama y también a su competencia en AMD. Son procesadores que costaron $4,000, $7,000, $10,000 en su día. Y hoy se consiguen en AliExpress por $10, $20. Son procesadores de servidor que ya cumplieron 5 años o más de servicio. Su ciclo de soporte terminó. Las empresas de centros de datos simplemente se deshacen de ellos y los cambian por otros nuevos. Ya sabes que los chinos no pierden nada, a ellos no les gusta perder, ellos lo rescatan de quién sabe dónde y lo envían. Claro, ellos lo prueban, lo revisan, hay un trabajo detrás de eso, tiene su mérito también. Tanto es así que hay fábricas chinas que les hacen placas madre completamente nuevas y actualizadas, además en forma de gaming como para instalarlo en cualquier gabinete ATX. Y le ponen cosas como M.2, le ponen una BIOS súper completa. Voy a mencionar también a AMD en este video, no solo a Intel. AMD compite contra Xeon con las marcas Threadripper y EPYC. Pasa que hay menos variedad en AMD porque este branding es muchísimo más nuevo que Xeon. Antiguamente AMD tenía otro producto llamado Opteron. Intel dominó el mercado de los procesadores durante más de la mitad de la década de 2010. Tuvo una época de oro en la que Intel creció demasiado. La primera aclaración es que cuando diferenciamos procesador gaming de server, no es que sean demasiado diferentes entre ellos, es que simplemente son segmentos de mercado distintos. Hay procesador gaming, workstation y server, pero entre ellos son más o menos iguales. Normalmente es el mismo producto, el mismo núcleo, pero con más núcleos, con más carriles de PCI Express. Y también por eso es que los sockets son enormes. Por eso le hacen placas madre con sockets de 2,000, 3,000, 4,000 pines, porque tienen que conectar toda esa cantidad de carriles. Los carriles y los canales al final físicamente lo que son pistas de cobre que van por la placa madre hacia los componentes, desde el procesador hacia los componentes. Los carriles son los que van al PCI Express y los canales son los que van hacia la RAM. Es una segmentación como las bicicletas. Bicicleta de ciudad, bicicleta montañera, bicicleta de carreras. Estos procesadores son multipropósito y nuestros sistemas operativos también. Ok, pero hay muchas dudas. ¿Qué son exactamente estos números? ¿Y qué son estos procesadores? ¿Cómo los identifico? Hicimos un video sobre nomenclatura y me dicen acá. Es simple, no hay forma de equivocarse. i5, i7, i9. 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000. Se ve con claridad la gama y la generación. Pero es que estos procesadores de AliExpress me dicen E5-2680V4. ¿Qué es eso? ¿Cómo sé si es nuevo, si es viejo, si es mejor, si es peor? La verdad es que no es tan complejo, solo que no lo sabemos de memoria porque al ser un producto orientado al segmento de mercado profesional, la prensa no nos bombardeó a todos con esos nombres y no lo aprendimos de memoria. Pero ahora sí nos interesa precisamente porque todos tenemos acceso a ellos. Ya no cuesta miles de dólares, ya esto es reciclaje. Quisiera invitarte cordialmente a hacerte miembro del canal. Te dejé un enlace en la descripción y en el comentario destacado. Unirte te cuesta poquísimo. El precio exacto depende del país, pero es aproximadamente $1 al mes. Podrás también ver algunos videos antes de que salgan para todos, un día o 2 días antes, depende. Así entras, comentas tranquilo, así yo puedo filtrar más fácil el hate y el spam. Y también estaré publicando de vez en cuando, solo para miembros, algún material por ahí sin editar. Bien, voy a comenzar por AMD. Primero AMD y la otra mitad de este video va a ser de Intel. Los AMD son menos cantidad, son menos enredados y comenzaron en 2017 con Ryzen, con la arquitectura Zen. Decía que anteriormente estaba Opteron, pero Opteron lo dejaré como para algún video de temática retro. Parece que fue ayer, pero AMD ya lleva 6 arquitecturas Zen, que serían Zen, Zen Plus, Zen 2, Zen 3, Zen 4, Zen 5. Los Ryzen Threadripper son para Workstation y son los que tienen la nomenclatura más fácil. Fíjate algo, los actuales son los 7000, Zen 4, los famosos procesadores de $10,000. No han salido Zen 5 en Workstation, creo. Mira lo fácil que son estos nombres. En gaming tenemos Ryzen 7700 y tal, 7900X, 7950X y allí continuamos, 7960X. Ya este es el que le sigue. Esto es un Ryzen Threadripper, ya con 24 núcleos, más carriles, más cosas, otro socket, no es AM5, es otro. Y ahí sigue 7970X, 7980X y luego está el Threadripper Pro, que ya es otro socket más. Estos que terminan en WX usan otra placa madre con más carriles de PCI Express y más canales de memoria. Estos tienen 8 canales de RAM, 4 veces más canales de RAM de los que tenemos nosotros en gaming. Pero lo curioso es que los chiplets son los mismos. Ellos fabrican esto, que lo llaman CCD, cada chiplet tiene 8 núcleos. Entonces en la gama gaming meten uno, con los que hacen los 7700X, 7800X3D,
Los que tienen núcleos dañados lo deshabilitan y lo meten como 7600 y ya. El 7950X son 2 chiplets y bueno, a partir de aquí en los Threadripper tenemos estos mucho más grandes con más chiplets y así meten más núcleos. Lo interesante es que hay un software, hay una aplicación oficial llamada Ryzen Master con la que puedes configurar individualmente cada uno de estos chiplets y a su vez cada uno de sus núcleos internos. Puedes habilitar, deshabilitar, cambiar frecuencia, lo que quieras. Y este programa tiene un modo gaming, un modo para jugar. Cuando activas gaming se deshabilitan todos los SD-1. Te lo pone como si fuera un 7700 normal, digamos. Incluso un 7900X. Tú lo pones en modo gaming y se vuelve un 7700. Supongo que por tanta latencia entre núcleos, entre SSD, será más eficiente usar un solo SSD para jugar y no todos estos. Ellos verán, aunque esto puede cambiar en el futuro. Ya todos estos núcleos, quien los paga es porque los usa para hacer algo. Los usa para hacer cosas de productividad, si no, no los paga. No tiene sentido. Bueno, mucha actualidad. Para entrar en contexto, vamos a hablar de los Threadripper viejos. De estos Threadripper viejos, ninguno vale la pena. Si viajamos al pasado, vemos que un Ryzen Threadripper 2990WX, que salió al mercado en 2018 por $1.800, te lo clavan por $800. Y no tiene ningún sentido para nadie, por mucho que sea un procesador de 32 núcleos. O sea, yo no compraría esto y la placa madre y tal. Entonces es un procesador que tiene 6 años de antigüedad y lo venden caro. Es el segmento de Workstation, recuérdate. Ahora, si nos vamos a Epic, que sí es el segmento de servidor, los Zen se llaman 7001, Zen 2 7002, Zen 3 7003, Zen 4 9004. El primer dígito, si es 7000 o 9000, es cuando cambiaron de socket. Fíjate que 9000 es DDR5 ya, es socket SP5. Que para nosotros en escritorio viene siendo equivalente a la M5, pero mucho más grande. Aunque ellos usan módulos de memoria registrada nada más, pero no nos desviemos. Así que hablemos de Intel Xeon. Con Intel Xeon, ellos tuvieron 3 épocas. La época antigua, que irá para tema retro, la época de oro, la década del 2010, y la época escalable, que empezó en 2017 y que acaba de terminar ahorita en 2024. Ahora empezará una nueva época llamada Xeon 6. Recuerda que Intel dominó el mercado con puño de hierro todo este tiempo, hasta que en AMD aparecieron Lisa Su y Jim Keller con la arquitectura Zen y con los EPYC, por fin pudieron darle guerra a Intel. Bueno, estos Intel escalables son la competencia de EPYC, esta ventana 2017 al 2024. Son los que compitieron con los EPYC, compiten aún, siguen en venta, Silver, Gold, Platinum, como las medallas. Los D eran SOC, para hardware embebido. Los W eran de alto rendimiento para Workstation. Ellos empezaron en Skylake. Fíjate que cada generación de Intel tiene el nombre de un lago. Este es el lago del cielo. Es la 6ª generación de Intel Core, pero aquí todo es distinto. También hay una bifurcación ahí. Las arquitecturas Xeon sí cambian un poco con las de escritorio en Intel. Ellos no son tan descriptivos como AMD. Ellos se enredan un poco más. Ellos tienen todos estos números en medio que tienes que visitar la lista de especificaciones para saber de qué se tratan. Solo el segundo dígito te indica la generación. El primero es Bronze, Gold, Platinum, el segundo la generación. Así que vamos a ver qué conseguimos. Hice una búsqueda aquí en AliExpress, Intel Xeon Gold. Sí, tenemos procesadores más comprables, mira, $20 y pico, 18 núcleos, pues. Gold 6140, está aquí en la lista de Windows 11. En la lista, en la página de Microsoft. Es un procesador del año 2017 LGA 3647. ¿Hay placa para esto? Sí, pero ya son más difíciles de encontrar, son muy caras. No está la copia china, así 3647 pines, no será fácil de hacer con todos estos carriles, supongo. Entonces hay procesador, pero no hay placa. No hay placa, no es viable. Xeon escalable, Xeon bronce, silver, gold, Platinum, no es viable para nosotros todavía. No, ahorita en noviembre de 2024, esos no van. ¿Qué nos queda? Xeon viejos, los de la época grandiosa de Intel, que vendían cualquier cosa y no tenían competencia. Bueno, primera mitad de la década de 2010, esa época nos queda. No eran lagos todavía, eran nombres de otros lugares. Broadwell, Haswell, Ivy Bridge, Sandy Bridge. Y estos sí correspondían con su respectiva versión de Core. No estaban tan enredados aún. Antes de los Xeon escalables tuvimos una nomenclatura más fácil. En cada generación habían 3 gamas, E3, E5 y E7. Así como en el escritorio teníamos Core i3, Core i5, Core i7, en los Xeon teníamos Xeon E3, E5, E7. En vez de I, una E. Y de estos Xeon E hubo 4 generaciones. Y las generaciones se llaman así.
versión 2, versión 3, versión 4. Aquí no era 2000 no sé cuánto, 3700, 4700, 5000, no. Aquí era V2, V3, V4 y ya está. Ahí murió. Fueron 4 versiones que salieron. Los Xeon E3 eran gama baja en el segmento profesional y compartían socket con los core de escritorio. Luego estaban los E5 que compartían socket solo con unos modelos específicos de i7 y de i9. Y luego el E7 tenía su socket exclusivo. Prácticamente había una placa para E3, una placa para E5 y una placa para E7. Pero las placas de E3 era la misma que usábamos todo el mundo con los Core i. El punto es que mayormente vamos a conseguir E5, motherboards para E5 y la más reciente es la versión 4. Todo esto es viejo. Esto no va con Windows 11. Sí se puede instalar muy fácil haciendo una modificación con el Rufus y tal, pero es para que te hagas una idea de su edad. Es viejo, tiene como 10 años. Aunque hay marcas de placa que le están poniendo ya un TPM en la placa o la posibilidad de incluir uno, como para que no tengas problemas con la seguridad de Windows 11. Y eso es lo que yo recomiendo, que si te vas a montar un ensamble con esto, trata de que sea E5 versión 4 y ponle TPM. Estos procesadores son los que se consiguen. Xeon E5 versiones 1, 2, 3 y 4. Mientras más pequeña es la versión, más viejo es. Las dos primeras versiones usan módulos DDR3 registradas y la tercera y cuarta usan módulos DDR4 registradas. A esos sí que se les consigue de todo. Hay placas bases chinas que son estas X99. Para compatibilidad específica se le puede preguntar al chino directamente, pero se consiguen bastante. La cosa está en que para jugar, hoy en día si compras un Ryzen de estos 5600 y tal, ya es un mejor procesador. Da igual que esto tenga 1000 núcleos. Yo considero que esto hay que comprarlo solo para un uso específico. Algo que vayas a ejecutar máquinas virtuales, que necesites los núcleos, que si te sirven todos estos carriles de PCI Express por algún motivo, la conectividad, el almacenamiento, hacerte un servidor, cualquier cosa de esa, pero no sé hasta qué punto valdrá la pena montarse un PC gaming con este hardware. Ahorita para 2025 no creo. Te diría que todo depende muchísimo del precio. Y toma en cuenta que esto no tiene la eficiencia energética de la actualidad. Igual hay modelos increíblemente baratos que te pueden salvar. Te puedes montar un combo con Xeon versión 4 que sea E5 de los que tienen más núcleos, con DDR4, con bastante memoria RAM, con su PCI Express, con NVMe. Todo esto si lo encuentras a precios baratísimos sí te salva. Compras placas, procesador, RAM, le pones su TPM, todo por 50, 80 dólares, así sí conviene. Y bueno, yo de verdad quiero traer algo de esto al canal, que además ya me ofrecieron, me quieren enviar y son varias compañías chinas que venden estos productos, que venden por AliExpress y compiten entre ellas, pero yo no te voy a traer una review de algo si no me atrae tanto así, no es mi estilo, así que si la traigo al canal, traeré algo con TPM para probarlo bien con Windows 11, para probarlo con los videojuegos, para probarlo en productividad, algo que de verdad me llame mucho la atención y que me parezca que tenga sentido. Que por lo menos algo que tenga mucho más sentido que un Ryzen barato. Decía que prefiero a veces comprarme un 5600 que al final por 200 dólares tiene procesador, placa y memoria, que un combo de esto. Pero combo de esto a lo mejor ya no son 200, son 50, 60. Están baratos, pues a eso me refiero. Si me hace sentido este producto con TPM, que yo le puedo hacer las pruebas con su Windows 11, con videojuegos, con productividad, algo así, 50, 60 dólares, sí, te lo traigo al canal. Y lo probamos y lo revisamos. Si no, deja así. ¿Qué opinas tú? ¿Qué me sugieres? Muchas gracias por tu atención y nos leemos en comentarios. Comenta por favor que esto me interesa bastante.